Hola Urgencia Educa, voy a mostrar. Aquí estamos en la pobreza máxima del hospital. Vamos a hacer una clase de asma y EPOC. Decidí que sería una buena instancia para mostrárselas también a ustedes. Eventualmente terminando un poquito para allá, como les mostré, allá están mis alumnos. Como diferencias, es que el asma como patología en general casi nunca requiere de antibiótico. El EPOC casi siempre cuando está exacerbado o una crisis más grave, uno debería pensar, no necesariamente que dejar, pero pensar en dejar antibióticos. En la ventilación mecánica no invasiva, en el asma no la solemos usar de primera línea. Es una intervención más bien de rescate. En cambio, en el EPOC exacerbado, hay mucha evidencia a favor del uso de la ventilación mecánica no invasiva, lo que quiere decir que vamos a tratar de usar no invasivo de forma más precoz. La ventilación invasiva, vamos a ya ser más estrictos. En el fondo, en el asma nunca deberíamos intubar a los asmáticos. Bueno, en el EPOC también, en el fondo, nunca deberíamos intubar a los hepóticos. Pero si tú lo piensas entendiendo de que el asma es una enfermedad aguda de agente joven, el intubar va a ser una intervención como muy de rescate. Vamos a tratar de hacer todo lo posible para no intubar al paciente asmático, porque intubación no mejora la fisiopatología de la enfermedad. Y esa es la clave que yo creo que entiendan. O sea, el intubar, ponerle un tubo a través de la garganta para que le aumentemos la FiO2 o eventualmente aumentemos la presión, no va a mejorar la fisiopatología del asma. Por ende, lo único que va a generar es aumentar la morbimortalidad. ¿Tiene una pregunta? ¿No? ¿No tiene ninguna pregunta? ¿Y usted tiene una pregunta? Recuerde hacer las preguntas y dejarlas en los comentarios, porque si no, no puedo responderlas. Por eso es como obvio, permiso, de que tú vas a decir que los pacientes asmáticos que intuban se mueren más. Pero es como obvio, porque los pacientes asmáticos que intuban son los pacientes que están muy graves. Pero como conceptualmente uno debería nunca intubar a los pacientes asmáticos y uno debería considerar que la intubación es como un fracaso de mi proceso terapéutico y por ende una intervención de rescate. En el EPOC es un poco lo mismo, pero el bemol es que el EPOC es un paciente que ya tiene patología pulmonar. Si voy a tomar la decisión de intubarlo, porque estamos hablando de un paciente con patología pulmonar crónica que tiene una exacerbación de su enfermedad de base, ¿sí? Se entiende que el contexto es un poco distinto. Asma joven, una paciente funcional que tiene años de vida. EPOC es un paciente que ya tiene años enfermo y su enfermedad pulmonar es crónica. Podría estar incluso requiriente de oxígeno. Entonces, la intubación puede ser que tengamos que hacerlo, pero siempre va a ser ultra de rescate y vamos a tener que sopesar ahí el riesgo-beneficio, un poco los deseos del paciente y si realmente vamos a hacer algo por salvar al paciente, porque podría ser de que esta exacerbación que estamos viendo sea una manifestación de su enfermedad terminal. Importante hacer esa diferenciación. Todas estas cosas tienen como bemoles que son como importantes. ¿Qué cosas como extra? En el asma vamos a hacer todos los extras que les voy a mostrar ahora durante la presentación y me refiero que vamos a hacer todo lo posible porque el paciente no muere. O sea, no puede morir un paciente con asma. Esto quiere decir que vamos a hacer extras como vamos a plantear el ECMO, vamos a plantear la intubación, vamos a plantear gases anestésicos, vamos a plantear todas las opciones que se nos ocurran para poder evitar que el paciente muera en una crisis asmática. En cambio, en el paciente con el EPOC, entendiendo lo mismo que dijimos antes, si ya estamos cuestionando o conversando, ¿será realmente necesario intubar a este paciente por su condición previa, su estado de patología crónica? Le vamos a poner ECMO a este abuelo de 68 años, oxígeno domiciliario dependiente, para poder ayudarlo a salir de esta crisis obstructiva que no responde a no invasivo. ¿Se entiende? Entonces, eso es lo que yo quiero que reflexionen. Entonces, las intervenciones que vamos a hacer van a ser muy agresivas y siempre vamos a hacer todo lo posible por el paciente asmático. Y el paciente EPOC en crisis vamos a quizás tener un poquito de bemoles en relación al contexto clínico. Importante ahí en el paciente hepótico, siempre pregunten como por la funcionalidad previa. El paciente se podía caminar, tenía disnea de una cuadra, en realidad el paciente estaba sufriendo por ahogo y viene ahora a la urgencia en una crisis. Y por ende yo voy a ser un poquito menos agresivo con las intervenciones como curativa y voy a pensar siempre ahí, tener a veces de que puede ser que necesite hacer algo paliativo. En el asma nunca voy a ponerme en esa situación. Vamos a hablar de los tratamientos como estándar o habituales que generalmente usamos con estos pacientes y vamos a hablar de patologías o de tratamientos que son enfocados netamente en la medicina urgencia. Y aquí hay dos cosas que yo quiero que a ustedes les queden muy claros respecto al asma y al EPOC. Hay inflamación, ¿ya? Y como hay inflamación, el tratamiento son los corticoides, ¿sí?
como el asma es una enfermedad inflamatoria de la vía aérea pequeña, el tratamiento son los corticoides. Les tiene que quedar muy claro eso. El problema con los corticoides es que los corticoides actúan al nivel del núcleo de la célula y por ende para que hagan su efecto requieren de tiempo. Entonces todo esto finalmente, el manejo del asma o del EPOC en crisis, cuyo tratamiento gold estándar son los corticoides, el problema que tiene es que los corticoides actúan en el núcleo y se demora tiempo. Entonces nosotros necesitamos ganar tiempo para que el tratamiento sea efectivo. Si no tenemos tiempo, el paciente va a tener que intubarse, va a tener que hacer otras intervenciones de mayor como severidad o gravedad. El segundo concepto que tiene que quedar muy claro respecto a esto es que el asma es una enfermedad cuyo problema no es que el paciente no puede meter el aire. El problema es que el paciente no puede botar el aire. Por ende, por ejemplo, el tubo de la garganta no le va a mejorar la fisiopatología, porque le estoy metiendo aire, ¿cierto? Pero el problema no es eso, el problema es que el paciente que tiene el aire dentro no puede botarlo. Ese es el problema fundamental de la obstrucción generada tanto en el paciente asmático en crisis como el paciente que es EPOC en crisis. El problema es que tiene una alteración de la vía respiratoria que cuando el paciente inspira entra el aire, pero cuando quiere botarlo necesita mucho esfuerzo o mucha fuerza, mucho trabajo respiratorio para poder botar el aire. Entonces yo creo que aquí podemos hacer un ejercicio. Si vemos esta gráfica, en el fondo tenemos un paciente que cuando inspira, esto es un paciente normal. Lo normal es que tomemos aire y botamos. Y tenemos un tiempo, ¿sí? Ahora, ustedes hagan en su casa el mismo ejercicio ahora, pero aumente la velocidad de la respiración. Le hace, yo voy a tomar aire, lo voy a botar. ¿Sí? Generalmente el tiempo para botar es más largo que el tiempo para inspirar. ¿Qué pasa entonces si yo aumento la frecuencia respiratoria? Entonces, hagámoslo de nuevo. Tomemos aire, botamos. Fácil, ¿cierto? Tomemos aire, botemos. Ahora, tomemos aire más rápido. Botemos, tomemos aire. ¿Qué pasa? Tú sientes como que se te va quedando el aire atrapado. Y ese es el problema principal del asma o del EPOC en crisis. El paciente no puede botar el aire porque está respirando muy rápido. Y aquí ya tiene una clave de qué tenemos que hacer para el tratamiento. Una de las intervenciones más clave es tratar de ir empezando a disminuir la velocidad respiratoria del paciente. La frecuencia respiratoria, porque es la intervención que más se asocia en aumentar el tiempo expiratorio. Y al aumentar el tiempo expiratorio, el paciente cuyo problema es que no puede botar el aire, va a tener más tiempo para botar el aire. Y eso significa que su fisiopatología va a ir empezando a mejorar. Si se fijan acá en la gráfica, si el paciente empieza a respirar muy rápido, entonces lo que se genera es que antes de que el paciente logre botar el aire por completo, ya empezamos a tener otra inspiración. Y eso genera un fenómeno en inglés que se llama stacking, o lo podríamos asimilar como autopip. En el fondo queda aire dentro. Y como queda aire dentro, entonces la siguiente ventilación tiene que ser con más fuerza porque tiene que vencer una resistencia mayor. Y aquí vamos a hablar de los tratamientos habituales, entonces tanto como para el asma como para el EPOC. Si lo pensamos de un punto como leve moderado, como para partir y ordenarnos en nuestro manejo. Entonces el manejo van a ser los corticoides, que ya lo dijimos, y los inhaladores, eso nos queda todo claro, ¿sí? Obviamente siempre vamos a considerar descartar diagnósticos diferenciales y vamos a hacer algunos exámenes. En general siempre una imagen pulmonar como para poder diferenciar que no tenga un neumotórax, que no tenga una neumonía sobreinfectada, alguna cosa así. Eso como lo habitual, lo que ya les dije y lo que ustedes ya saben. Eso no necesitan venir a esta presentación para eso. Ahora, la pregunta es cuando el EPOC ya está un poquito más importante. Tiene un EPOC que digamos que es moderado y severo. En Chile nosotros, yo creo que me quedó grabado eso de pediatría cuando yo roté. Ver, por ejemplo, el paciente puede hablar oraciones completas o no, habla frases entrecortadas, o habla palabras, o no habla nada. En el fondo, si el paciente está usando musculatura accesoria, si la musculatura accesoria, los músculos accesorios son subcostales, intercostales o supraclaviculares, si el paciente está requiriendo oxígeno o no, si el paciente, cuál es su frecuencia respiratoria. Y aquí un detalle importante es que casi nunca en la urgencia, de ningún lado donde yo he trabajado en 15 años,
le toman bien la frecuencia respiratoria a la gente en el triage. Entonces, cuando ustedes ven los signos vitales del paciente, en la primera impresión, siempre verifiquen la frecuencia respiratoria. Y eso me gustaría, como a ustedes que les pido ahora hacer un like y comentar, y compartir, es que eventualmente siempre se acuerdan de eso, vayan y con un reloj, especialmente cuando están partiendo dentro de la carrera, es difícil como estimar bien, tú miras al ojo, y ya claro, yo llevo 20 años haciéndolo, entonces, no 20, perdón, 15. 15 años haciéndolo, entonces claro, para mí es un poco más fácil. Yo veo al paciente de lejos y digo que está respirando rápido. Pero para ustedes que están comenzando, eso necesitan hacerse un feedback ustedes. Entonces tomen un reloj y miren la frecuencia respiratoria. Y finalmente la frecuencia respiratoria es el parámetro clínico, junto con la saturmetría, que más va a impactar en lo que ustedes tienen que hacer. Entonces, claramente si el paciente llega respirando 40 por minuto, yo voy a tener una conducta muy distinta que si el paciente llega respirando 25. Y yo voy a saber claramente que el primer paciente probablemente lo tengo que hospitalizar. Al tiro, así, sin ningún otro dato. Si yo te digo paciente con una crisis asmática respirando 40 por minuto, ¿cuál es la conducta, doctor? La conducta es hospitalizar a ese paciente, sin saber otros datos, ¿se entiende? Entonces es un dato muy importante que hay que ir a buscar dirigiendo. Si el paciente en realidad está respirando muy rápido, puede que no se logre sincronizar bien con el inhalador y que sea mejor nebulizarlo, especialmente si está hipóxico. Aquí yo creo que una clave fundamental es que no se complique en la vida el contexto de los pacientes hepóticos que retienen CO2. Es para los pacientes que están como crónicamente con oxígeno o mucho tiempo con oxígeno. No es la urgencia. Si el paciente llega hipóxico, lo primero que yo tengo que hacer es corregir la hipoxia. Entonces no se limiten en poner oxígeno o no a un paciente hepótico si está en una insuficiencia respiratoria mixta. ¿Se entiende? Esta conducta que en algunos centros se ve que, por ejemplo, nebulizan a los pacientes en insuficiencia respiratoria aguda, porque esto es un paciente agudo, y le dejan nebulización con aire, sin oxígeno, no tiene ningún sentido. Entonces, no hagan eso. Si el paciente está hipóxico, corrijan la hipoxia y mientras nebulícenlo, y sí, claro, con el manejo que ustedes le están haciendo, va mejorando la oxigenación porque está menos obstruido, entonces vayan retirando el oxígeno, no lo dejen pegado. El problema sería dejarle el oxígeno todo el rato. Pero en una situación de emergencia, imagínate, tú no sabes si el paciente va a evolucionar a que si quiero intubarlo o no, ponerle invasivo o no. Entonces, ¿cómo lo voy a dejar ahí hipóxico hasta que sea el momento para intubarlo y ya no tengo tiempo para preoxigenarlo? Entonces yo necesito hacer el manejo de la hipoxia. Si el asma es moderado o severo, especialmente si es moderado, nosotros ya vamos a empezar a considerar que los corticoides quizás necesito dejarlos endovenosos. Es una línea difusa entre leve y moderado porque finalmente el punto de vista del tiempo, el corticoide sea endovenoso u oral, el tiempo que se va a demorar en hacer efecto es el mismo. Entonces, si es que ustedes quieren que le van a tomar exámenes de sangre por algún motivo, quieren ver que no haya falla renal, trastorno electrolítico, quieren ver inflamación, claro, aprovechen de ponerle endovenoso. Pero si el paciente está leve, moderado, en realidad no lo necesita. Yo, la gran mayoría de los pacientes asmáticos con crisis leve, le doy corticoides orales, le pido la radiografía y lo que lo pufeen mientras se va a la radiografía, después vuelve a la hora, ya lo pufearon, ya se tomó el corticoide, veo la radiografía que no hay ningún problema y se va para la casa. Y me ahorré un recurso de enfermería, especialmente en un setting de recursos limitados, como estamos acá por lo menos en mi hospital público. Si el paciente está más grave, yo considero de que entonces hay que dejarle algo más. Por ejemplo, le voy a poner algo para el manejo del dolor, le voy a bajar la fiebre, o le quiero tomar algún examen por algún motivo, aprovecho del corticoide y dejarlo endovenoso. Y los inhaladores, acuérdense también de que los puff son más efectivos para administrar el medicamento versus la nebulización. La partícula del inhalador es más pequeña en el inhalador usado siempre con aerocámara, por ende llega mejor a la vía aérea pequeña. Entonces uno debería siempre priorizar el inhalador. Yo que les diría, pasen a nebulización siempre que el paciente esté hipóxico como concepto, digamos. La evidencia en pro de dejar magnesio es de calidad discutible, no son estudios randomizados doble ciego controlados, pero sí hay múltiples reportes de casos donde finalmente hay mucha gente que cree que sirve. Yo soy convencido de que el magnesio sirve. El punto aquí es, siempre que tengan una intervención farmacológica o un tratamiento médico, ustedes tienen que ponerle una balanza. Entonces, ¿cuál es el riesgo del medicamento versus el beneficio? O sea, el magnesio tiene casi ningún riesgo versus el beneficio puede ser alto. Entonces, ese beneficio va siendo mucho mayor en la medida de que la crisis sea más grave.
Entonces no tiene utilidad el magnesio y el riesgo podría ser potencialmente mayor en un paciente con una crisis leve. Entonces nunca le dejes magnesio a una crisis asmática o hepático leve. Si una crisis moderada, depende un poco de qué tan moderada ustedes lo consideran. Entre más grave sea la crisis, siempre vayan a considerar el magnesio. Miren, son dos complicaciones las principales del magnesio. Entonces, uno es que cuando uno lo administra muy rápido y entonces muy alta, podría producir debilidad muscular, ¿sí? Y eso se ve generalmente con hiporreflexia como principal elemento. Si ustedes piensan que le pusieron el magnesio muy rápido, saquen el reflejo, podría orientarle con eso. Y dos, que cuando el magnesio lo pasamos muy rápido, estamos hablando en bolo, no en un suero. O sea, yo lo que indico es 2 ampollas de sulfato de magnesio al 25%, que pase en unos 10 a 15 minutos. Entre más grave esté el paciente, probablemente un poquito más rápido, pero nunca en bolo endovenoso como así, porque eso se asocia también a hipotensión. Ahora, esos son los dos efectos como reportados más importantes de la bibliografía. Sin embargo, yo perdí completamente el miedo a dejarle a magnesio cuando me di cuenta de los ginecólogos. Entonces, resulta que el magnesio se usa para muchas cosas. En medicina de urgencias nos encanta porque, por ejemplo, la hemorragia subaracnoidea podría disminuir la tasa de vasoespasmo. En las arritmias tú la puedes usar para la FA, para controlar la frecuencia cardíaca. En el asma lo estamos usando para esto como broncodilatador que tiene una potencia leve, pero finalmente un broncodilatador. En los pacientes con alguna extrasistolía, de repente tú le dejas un poquito de magnesio y se mejoran. Se lo dejas en la torsión de punta para el manejo específico como tratamiento y lo puedes usar dentro de los esquemas de tocolítico, en el fondo para frenar las contracciones de una mujer con parto prematuro. O sea, la indicación de embarazada con parto prematuro le dejan los ginecólogos 5 ampollas, generalmente 5 gramos, y lo pasan en 1 hora. Y que yo haya visto que alguna paciente alguna vez me hayan pedido ayuda, por favor, ven a ayudarnos que está hipotensa por el magnesio. Nunca vi, ninguna mujer embarazada con un problema en relación al uso de magnesio en dosis alta. Entonces yo lo que estoy diciendo es que dejémosle una dosis que es el 25% de la dosis que dejan los ginecólogos y le estoy pidiendo que la dejen en 10 minutos para evitarse todos los efectos adversos. Entonces el riesgo de RAM yo te diría inexistente versus el beneficio de usar el medicamento. Vamos a hablar ahora lo que hacemos habitualmente en los pacientes que tienen crisis severa. Obviamente los corticoides ya lo vamos a considerar de forma endovenosa. Obviamente vamos a dejar oxígeno siempre porque es una crisis severa, entonces el paciente necesitamos pensar que hay que intubarlo después. Entonces necesito preoxigenarlo, adelantarme a la posibilidad de que no responda a mi intervención y yo tengo que tener al paciente lo más estabilizado por si no anda bien y tengo que intubarlo después. Voy a dejar oxígeno con objetivo de preoxigenar. Voy a nebulizar porque ya el paciente no puede adaptarse bien al uso de la aerocámara para pufiarse. Vamos a usar magnesio siempre en una crisis severa, por lo que hemos conversado, y aquí vienen las cosas como extra. Yo les sugiero este esquema como de manejo. De tratamientos habituales tenemos una crisis moderada, entonces yo voy a hacer una nebulización, por ejemplo, voy a poner corticoide endovenoso y le voy a poner una nebulización con salbutamol, voy a esperar un ratito, lo voy a nebulizar con bromuro y patrofio y después con salbutamol y lo voy a reevaluar generalmente en 1 hora. Entonces, por lo menos 3 nebulizaciones dentro de 1 hora o 5 esquemas de PUF, que es el esquema abreviado, hospitalización abreviada que le llamamos en Chile, para los pacientes que tienen un SVO. ¿Por qué siempre las dos cosas? Siempre broncodilatador, salbutamol y bromuro. Porque si tú lo lees, y esto quizás nunca se lo explican como bien, tanto el salbutamol como el bromuro son SABA, en el fondo broncodilatadores de efecto de vía media corta, ¿sí? El punto es que la potencia del salbutamol es mucho mayor que la potencia del bromuro. Entonces, si tú lees las guías de asma como la del GINA o lees las de EPOC, están ahí y te dicen, déjele SABA, ¿sí? Y por eso como que muchos usan bromuro, que está bien, porque es un SABA. El punto es que estamos en la urgencia, el paciente está grave, necesitamos un medicamento que tenga una mayor potencia, ¿sí? Y la potencia del salbutamol es mayor que la potencia broncodilatadora, a eso me refiero del punto de vista del bromuro. Ahora, los medicamentos ambos se potencian. Entonces, si yo los dejo los dos, voy a tener un mejor resultado en una crisis moderada severa que si le dejo solo uno. Obviamente una crisis leve yo puedo dejar solamente el SABA, digamos, y corticoides orales, en el fondo puedo dejar el bromuro solo, pero en general en una crisis moderada que le estamos pensando dejar terapia endovenosa, desde el punto de vista corticoidal, entonces yo voy a preferir mezclar los medicamentos para aumentar su efecto. Y digamos que si yo tengo, eso sería como mi esquema habitual en una crisis moderada, ¿cierto? Le voy a pedir una radiografía entre medio, voy a ver si es que hay que pedirle exámenes,
pero me da tiempo, voy a reevaluarlo después. Si el paciente está en una crisis severa, lo que vamos a hacer es que vamos a comprimir este tratamiento y vamos a pasar de la nebulización o inhalaciones intermitentes cada cierto tiempo, o sea, puféalo cada 10 minutos, nebulízalo cada 20 minutos. Yo voy a comprimir ese tiempo y no voy a dejar que haya espacio entre medio. Entonces vamos a pasar al esquema que llamamos como nebulización continua. Entonces el paciente lo nebulizo, se acaba la nebulización y le pongo más nebulizador y los dejo nebulizando. ¿Hasta cuándo? Le digo al kine. Entonces nebulízalo hasta el infinito y más allá. O sea, en el fondo lo nebulizo hasta que se mejore o que tenga que hacer algo más. ¿Sí? Porque el paciente está con una crisis severa. ¿O no? Dígalo usted en los comentarios. Entonces yo les sugiero que cuando tengamos una crisis como severa, entonces lo que vamos a hacer es como comprimir el tiempo y vamos a pasar de la nebulización intermitente a la nebulización continua. Vamos a mezclar el bromuro con el salbutamol al tiro. No vamos a esperar ese tiempo de una y después la otra. Y después vamos a seguir con el salbutamol todo el rato. Porque en general el bromuro ya, cuando ya le aplicaste el bromuro y están bloqueados los receptores, eso dura como 4 a 6 horas. Y vamos a hacer la reevaluación también mucho antes. Vamos a hacer estas reevaluaciones continuamente. O sea, es un paciente que llegó en insuficiencia catastrófica respiratoria, se ve mal, está usando músculo accesorio, no puede hablar o está hablando frases entrecortadas, palabras cortadas, hipóxico. Yo a ese paciente me quedo con el paciente y hago reevaluación continua, o sea, hasta que esté mejor. Porque si no está mejor, tengo que pasar a los otros pasos que vamos a seguir a continuación. Y vamos a hablar ahora de medicamentos o tratamientos ya netamente de urgencia. Entonces, cuando tenemos un asma o un EPOC exacerbado, vamos a ir agregando cosas. Vamos a usar siempre corticoides endovenosos, le vamos a administrar volumen. Y acá piensan siempre en dos escenarios. Estamos hablando de un paciente grave, ¿sí? EPOC, asma casi fatal, EPOC exacerbado severo. Ese paciente tú tienes que pensar y adelantarte. Entonces lo estamos preoxigenando por si hay que intubarlo. Y le voy a poner volumen un poco por lo mismo, porque si este paciente tengo que intubarlo, lo más probable es que pueda hacer hipotensión con las drogas. Y la hipotensión o no con las drogas de secuencia de intubación rápida van a ser dependientes un poco como del estado de volemia del paciente. Si un paciente te llega respirando 40 por minuto porque está enfermo desde ayer, lo más probable es que esté hipovolémico. ¿Sí? Porque tiene muchas pérdidas insensibles aumentadas por un lado y otro lado, finalmente ese paciente que está respirando 40 por minuto, ¿tú crees que va a tomar mucho líquido? Es un paciente que está enfermo, se siente mal, entonces ese paciente no va a hidratarse como corresponde. Por ende, en la gran mayoría de los casos, 99% de las veces, el paciente va a requerir un poco de volumen. Entonces, empezamos a bajarle un poco de volumen y en el mismo volumen que le vamos a bajar le vamos a poner magnesio porque no queremos que se nos hipotense. Vamos a hacer nebulización continua asociada con fármacos. Vamos a comprimir nuestras indicaciones en el periodo de tiempo para que sea continuo y vamos a empezar a hablar de las cosas ya como súper de emergencia. ¿Sí? Y aquí el punto es que tanto el inhalador como el nebulizador, para que hagan efecto, tienen que llegar a la vía aérea pequeña. Entonces hay dos escenarios, creo yo, en los cuales ustedes deberían considerar la adrenalina. Entonces, uno es el paciente tan grave que está, acuérdense el ejercicio que hicimos, respirábamos y estamos respirando así. Se tiene tanto aire dentro que lo que mueve de aire es muy poco. Entonces, por más medicamento que tú le pongas, cuando el medicamento entra, se queda por aquí arriba. No alcanza a llegar a la vía aérea pequeña, que es lo que llegamos, o llega muy poco. Entonces, si tú piensas que tu broncodilatador no llega al lugar de efecto, donde tú quieras que genere el tratamiento, la broncodilatación, y no llega allá, entonces yo no saco nada con nebulizarlo, porque el medicamento no está llegando. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, lo que necesito es que el medicamento le llegue. Si el medicamento no llega, el primer escenario para dejar adrenalina. ¿Ya? Y el segundo escenario es cuando ya es de rescate. En el fondo tú hiciste todas las intervenciones y pese a todo eso, chuta, no anda bien, yo la estoy pensando en poner no invasivo, que es lo que vamos a hablar a continuación. Entonces yo considero la adrenalina dentro de mi esquema de tratamiento más intensivo como broncodilatador. ¿Sí? El detalle con la adrenalina es que cualquier vía de administración que no sea la intramuscular siempre se asocia a más efectos adversos. Entonces, por eso yo prefiero la intramuscular, porque decirle al remeador a la enfermera, ponle 100 gramos de adrenalina, y tiene que la enfermera agarrar la ampolla de 1 miligramo, llevarla a 10, de esos 10 sacar un C6 y empezar a pasar los bolos, y en un escenario tiempo dependiente con una indicación que no haces habitualmente, generalmente se asocia a errores
de administración y se puede asociar a efectos adversos. Es lo más sencillo que sea intramuscular, 0,5 miligramos, y puedes repetirlo cada 5 minutos y ahí hace como un poco el símil de la indicación de la adrenalina en anafilaxia. Y ahí vamos a considerar dos cosas, entonces el BiPAP, y aquí el tema puede ser como contraintuitivo en el sentido de que el BiPAP o la ventilación mecánica no invasiva, que puede ser como CPAP o puede ser como BiPAP, generalmente BiPAP es mejor para la fisiopatología de la enfermedad, pero ya con el CPAP debería tener un poquito de efecto. Ahora, muchos de ustedes, y lo pueden dejar acá en los comentarios, me dirán, pero ¿cómo? Si el doctor Jara me dijo al principio de la presentación que eran dos puntos más importantes, entonces uno era que una enfermedad inflamatoria la vida pequeña y dos es que el paciente, el problema es que no puede botar el aire. Entonces, ¿por qué meterle el aire a presión a un paciente que no puede botar el aire? Va a ser beneficioso para la fisiopatología de la enfermedad. Y es importante que hagan la reflexión un poco del por qué. Hagan el siguiente ejercicio. Tengo el paciente que tiene por autopip la presión dentro de su tórax aumentada. Entonces, en vez de estar en negativa, está en 5. Imagínense el número. 5. Y el paciente tiene que llegar a menos 2 para lograr que el aire le entre. ¿Sí? O tiene que generar una presión mayor a 5 para que el aire salga. Si yo lo que hago es meterle en un sistema cerrado, le pongo una máscara a presión y ese sistema cerrado le pongo 5 centímetros de presión, voy a equiparar la presión dentro del tórax con la presión fuera del tórax. O sea, el paciente necesita generar un menor delta dentro de lo que ya tiene para poder hacer los movimientos. Es contraintuitivo, pero esa es la explicación. Los deltas disminuyen y por ende el paciente tiene que hacer menos trabajo respiratorio. Como el paciente genera menos trabajo respiratorio, gasta menos oxígeno en sus músculos intercostales, que en una crisis asmática puede llegar a ser hasta el 25% de su gasto cardíaco se va para los músculos del tórax. Entonces disminuimos ese gasto y consumo de trabajo respiratorio, por ende hay más oxígeno, o sea, se redistribuye de mejor forma. El BiPAP en ese sentido, en los pacientes críticos graves, ayuda mucho a la fisiopatología de la enfermedad. Y especialmente en el EPOC. En el EPOC está muy demostrado de que es una intervención de nivel de evidencia, ahora me acordé, 1B. Para el EPOC y bueno, para el EPA, por si es que quieren ver la clase que les dejo acá linkeada, la del EPA, el ventilación no invasiva en EPA es una indicación de evidencia 1A, o sea, y en el EPOC es 1B. El problema con el ponerle una máscara a presión a alguien que no puede botar el aire y que se está ahogando es que puede que no le guste. No quiero que me ponga esta máscara que me tiene más ahogado, por lo menos van a sentir así. Entonces generalmente vamos a tener que dejar algún tipo de sedación, algún tipo de fármaco que me permita que el paciente un poco se entregue al ventilador. Entonces yo necesito bajar la velocidad respiratoria porque yo les había dicho que lo más importante es disminuir el tiempo expiratorio, porque así tiene más tiempo el paciente para botar el aire que está retenido. Necesito bajar la velocidad de la respiración. Y para eso generalmente los urgenciólogos nos gusta mucho la ketamina porque mantiene el drive respiratorio, o sea, no tengo riesgo que el paciente haga apnea. O perdón, no es que no tenga riesgo, disminuyo significativamente el riesgo de que el paciente haga apnea y además tiene el drive respiratorio, entonces el paciente puede que baje la respiratoria, pero igual va a respirar. Y va a respirar más lento, que es lo que yo quiero. Y se va a disociar un poquito, entonces, mira, estoy hipóxico, pero no me importa. La ketamina tiene otros efectos también que es, finalmente, ¿y por qué la preferimos? Porque es un broncodilatador. Tiene efectos broncodilatadores. Entonces le estamos agregando medicamentos que ayudan a mejorar la fisiopatología de la enfermedad. Y ahí las dosis que utilizamos generalmente son dosis más bien de pseudoanalgesia, entonces acuérdense, la ketamina, dosis de 0,3 a 0,5 es generalmente una dosis analgésica. La dosis de procedimental de medicina de urgencia para reducción de un hombro, para este tipo de cosas, entre 0,5 a 1, ¿ya? Y la dosis de secuencia de intubación rápida, 2 miligramos por kilo. ¿Sí? Entonces vamos a usar entre 0,5 a 1, puede ser un poquito más o un poquito menos, generalmente un bolo inicial, ver cómo responde y después se puede partir una bomba. ¿Sí? Y después nos vamos a lograr poner el no invasivo. Y aquí lo más importante, si se quieren retener alguna cosa del no invasivo, es que tienen que acordarse que el CIP, el PIP, tiene que ser bajo, porque lo que queremos es evitar el autopip. Entonces, si no tenemos cómo controlar eso, si le ponemos más presión de la que el paciente tiene dentro del tórax, vamos obviamente a empeorar el problema. Entonces tenemos que dejarle una presión que sea similar a lo que el paciente ya tiene o un poquito más bajo. Y obviamente eso va a ser muy difícil de estimar en un paciente que no está intubado y que yo no puedo hacer las maniobras para medir el autopip. Entonces la recomendación es siempre que el PIP sea bajo.
¿sí? Yo les diría entre 3 a 5 o hay algunos que dicen SIP, así como 0 PIP, SIP, 0 PIP. Yo creo que no le pondría a nadie 0 PIP porque parte del no invasivo también es todos estos pacientes, aunque sea un problema de que no pueden botar aire, finalmente igual hay ciertas áreas del pulmón que no están bien oxigenadas y que pueden estar colapsados los alvéolos, entonces yo necesito reclutar un poco más del pulmón. Siempre le pondría un poquito de PIP para lograr el reclutamiento pulmonar, generalmente entre 3 a 5. Y ahí la frecuencia respiratoria lo más bajo que se pueda. Entonces, ojalá 8. Y eso es el problema que va a generar y que puede haber acidosis. Porque en el fondo el paciente está tratando de botar CO2 y eso lo hace con taquipnea. Si bajamos la frecuencia respiratoria, el CO2 se empieza a quedar un poco adentro. Entonces hay que ser un poco tolerante con eso. Hasta cierto punto. Si la acidosis respiratoria generada por la baja de la frecuencia respiratoria que hicimos está generando arritmias, alteración severa de conciencia, shock profundo, yo no puedo tolerar eso y voy a tener que subirle la respiratoria. Pero si el paciente está normotenso, bien de conciencia y tiene en la gasometría un examen con un pH alterado, me aguanta un poquito, no le va a pasar nada. Porque acuérdense, ¿cuál es el problema principal del asma y el EPOC? Que necesitamos tiempo a que los corticoides hagan efecto. No se me puede morir el paciente mientras los corticoides no hagan efecto. Entonces, aguantar un poquito de acidosis en ese sentido es algo que se llama hipercapnia permisiva, ¿sí? Frecuencia respiratoria baja es el objetivo. Entonces recuerden, a menor frecuencia respiratoria, mayor tiempo expiratorio, que es lo que quiero conseguir. Imagínense que ustedes le pusieron volumen, magnesio, oxígeno, nebulización continua y con 2 o 3 fármacos le pusieron adrenalina, no respondió, no invasivo, lo sedaron con ketamina. ¿Qué hacemos con el paciente? ¿Sí? Puede llegar a un punto que no lo logremos, ¿sí? Y que tengamos que decir, no, el paciente está muy comprometido con conciencia, está con la máscara, empezó a vomitar, está peligrando su vía aérea, está inestable hemodinámicamente. Entonces aquí vamos a dejar de usar secuencia de intubación rápida y vamos a hablar de secuencia de intubación retardada. Les recuerdo que tienen que dejar un like si quieren seguir viendo el video. En este momento va a ser obligatorio. Entonces, ¿por qué retardada? Porque finalmente lo que estamos haciendo con todas las intervenciones que hemos conversado es secuencia de intubación retardada. Le pusimos presión positiva al paciente para lograr oxigenarlo. Y eso es secuencia de intubación retardada, no es más que eso. Entonces yo voy a, en vez de poner las drogas rápido y lo voy a intubar al tiro, lo que voy a hacer es poner la droga y voy a tratar de optimizar mis condiciones para la intubación. No quiero nunca intubar a un paciente hipóxico. Entonces, si el paciente con un asma severo está hipóxico, tengo que tratar de subir la oxigenación antes de intubarlo. ¿Y cómo logro eso? Con oxígeno. Y si no logro eso, entonces le pongo una naricera a 15 litros, que es oxigenación apneica, le pongo el recirculador a 60 litros, todo lo que dé, así todas las vueltas, que suene, dando el oxígeno. O sea, cuando yo saque la máscara, la naricera le sigue dando oxígeno y por gradiente de presión en la concentración dentro del oxígeno va a ser mayor en la vía aérea alta y van las moléculas de oxígeno a bajar. Eso me aumenta mi tiempo de apnea. Pero al mismo tiempo, si con el oxigenador de recirculador estoy dando el oxígeno y no es suficiente para oxigenar al paciente, le pongo la máscara a presión y ahí le trato de meter más FiO2 para lograr subir el oxígeno, para que no se nos muera en el proceso de la intubación. Vamos a peroxigenar entonces con ventilación no invasiva, vamos a utilizar en este tipo de casos yo creo que un preinductor. Acá les pongo con énfasis en la parte lenta para que no les pase lo que me pasó a mí, porque yo tenía un paciente que tenía arritmias ventriculares, entonces dentro del manejo de las arritmias ventriculares por isquemia está la lidocaína como fármaco de elección. Entonces la dosis de 1,5 miligramos por kilo, entonces yo estaba en un centro donde no lo hacía mucho y le dije a la enfermera, pásale 100 miligramos, que la paciente pesaba 70, 1,5 por kilo, entonces le pasó así la lidocaína y la paciente empezó a convulsionar, que es una complicación de la lidocaína cuando la administran muy rápido. Entonces yo les recuerdo que la indicación es un bolo endovenoso lento. Entonces hay que decirle a la enfermera, pásale 30 miligramos en un minuto, después en 2 o 3 minutos, que se pase el medicamento. No, y vamos a utilizar un inductor después que sea el más rápido posible. Entonces, una vez que nosotros hicimos todo nuestro proceso y optimizamos las condiciones, yo creo que apenas yo le pongo los medicamentos, al tiro lo puedo intubar, porque no puedo esperar que pase mucho tiempo. Entonces voy a preferir inductores rápidos. Entonces, y ahí yo creo que podemos seguir con la ketamina, o si ya tenían ketamina, yo les sugiero pasarse a propofol. El problema con el propofol es que puede producir hipotensión, por eso ustedes ya lo habían polemizado de antes, ustedes ya fueron clever, entonces le habían partido una droga, le habían dejado pasando Leofeda 001, así, o tenían la bomba preparada lista antes de la intubación,
Y el propofol, la gracia también es que tiene ciertos efectos broncodilatadores. Entonces, la ketamina y el propofol se pueden usar juntos, eso se llama ketofol. El ketofol nunca lo he usado, pero quiero usarlo. Voy a empezar. O sea, tú le pones 1 miligramo, en el fondo la dosis es la misma, porque la dosis de intubación de ketamina es 2 miligramos por kilo y la dosis de propofol son 2 miligramos por kilo. Entonces, la misma infusión, le pones uno de cada uno, 1 miligramo de cada uno, y podrías intubarlo con eso. Y además quedas como cool, se llama ketofol. Bueno, y vamos a usar un bloqueante que se puede usar succinilcolina, que es válido. Yo aquí antes recomendaba siempre la succinilcolina, pero en un momento fui a un curso como de kinesiólogo muy conocido en Estados Unidos que habla mucho del manejo de la vía aérea. Y él recomendó, y esto yo no lo había pensado nunca así, lo que pasa es que la succinilcolina es un bloqueante neuromuscular de efecto despolarizante. Lo que quiere decir que por defecto les va a pasar la droga y el paciente va a moverse, ¿sí? Despolarizar y después el paciente se relaja, ¿sí? Entonces, en ese proceso de moverse gasta oxígeno. Entonces tenemos un paciente que está en una insuficiencia respiratoria catastrófica, que estamos poniéndole oxígeno de la mejor forma posible, con invasivo incluso, y que le vamos a poner un medicamento que le va a generar más gasto de oxígeno. Entonces no tiene ningún sentido, póngale rocuronio. Bloqueante neuromuscular con efecto no depolarizante para que no gaste oxígeno. Pero aquí el detalle es que vamos a usar una dosis muy alta para lograr asimilarlo a la velocidad de efecto de la succinilcolina. ¿Sí? Y la dosis de rocuronio para eso es de 1.2 miligramos por kilo. Siempre acuérdense de los bloqueantes neuromusculares que vamos a usar una dosis más alta. Pásense con el efecto. O sea, el paciente no puede estar más bloqueado. Va a estar bloqueado con el rocuronio por más tiempo. Lo que no es necesariamente malo en este contexto. Pero claro, si le ponen la dosis más baja, lo que va a pasar es que no se va a bloquear bien. Y si no se bloquea bien, les va a costar más la intubación, ¿sí? Entonces la mejor forma de lograr el éxito es que el paciente esté lo más paralizado posible. Y para eso recomiendo yo rocuronio. Vamos a tratar de utilizar un tubo grande. Siempre acuérdense de eso, porque los pacientes asmáticos generan como mucosidades que después hay que a veces ir a broncoaspirarla. O el broncopulmonar en la UCI va a tener que meterle un fibroscopio para ir a sacar esos tapones mucosos que son parte de la enfermedad tanto asmática como hepática. Y eso no se puede hacer si el tubo es menor de 8. De hecho, lo ideal es que sea 8,5. Y si lo piensan también, acuérdense de que finalmente por física, si tengo un tubo que es más grande, un tubo más grande, obviamente va a pasar más volumen contra menos resistencia de aire o va a salir el aire más fácil. Entonces el tubo más grande que puedan, ojalá 8,5. Si no pueden, pidan el 8,5, pidan el 8, pidan el 7, los tienen listos. Porque muchas veces uno ve y va a poner y tú sientes que no pasa. Claro, no es llegar y romperle las cuerdas vocales. Pero si ves que no pasa, pides uno más chico y hacer la intubación con un tubo más chico. Pero siempre partir con un tubo 8, ojalá. Y esperar lo máximo antes de acostarse se refiere de que el paciente estaba con la máscara, con las drogas, está medio ahí. Entonces yo primero le pongo unas almohaditas, lo dejo todo como listo, con el oxígeno, le paso la droga y hago que se siga ventilando en esta posición hasta que ya que el paciente se duerme y ahí lo bajo para yo poder intubar. Acuérdense, la camilla la vamos a mantener como a 15 grados y vamos a asegurarnos y posicionar bien la vía aérea. Acuérdense de que queremos alinear los ejes. Acuérdense entonces que una vez que lo intubamos el problema no ha terminado. ¿Qué otras cosas podemos hacer en los extras, especialmente en los pacientes asmáticos? Vamos a considerar y acordarnos de que el paciente con asma no puede morir por una crisis asmática. No puede morir. Entonces, ¿qué significa eso? Que va a hacer todo lo posible por salvarlo. Y esto, si ya llegamos a la intubación después de todo lo que hemos hablado, finalmente vamos a tener que considerar los gases anestésicos. Acordarse que en anestesia pueden dar anestesia con gases y muchos de esos gases tienen efectos broncodilatadores. O sea, hablar con el anestesista para que suba y lo ventilen con la máquina de anestesia y le pongan Heliox o algún otro gas con efecto broncodilatador y vamos a tener que hablar eventualmente con el equipo de ECMO o más que ECMO, lo que necesitamos como soporte del CO2. Acuérdense que yo les decía que la frecuencia respiratoria muy baja va a generar aumento de la CO2. No necesito suplir la función del corazón en el sentido de ECMO, lo que necesito es que se barra CO2. Y eso es un poco menos complejo desde el punto de vista de la logística de la instalación de los trocar y los catéteres y el tipo de soporte que quiero que la máquina le dé a mi paciente. Pero yo quiero barrar CO2 para lograr una frecuencia respiratoria lo más baja que aumente el tiempo expiratorio y el paciente mejore su fisiopatología. Entonces acordarse de que no puedo dejar morir un paciente con asma y tengo que hacer todas las intervenciones posibles
para lograr este objetivo. Habiendo dicho esto, les agradezco por este largo video. Yo creo que espero haya sido de utilidad. Acuérdense de dejar los comentarios. Yo les invito también a suscribirse al Patreon. Creo un Patreon. Nos vemos. Adiós.